activo, el tejido muscular estriado cardíaco, que va a constituir el miocardio, el corazón, y el tejido muscular liso, que está fundamentalmente en las vísceras. Ahora, ¿por qué se llama liso? Indudablemente cuando se habla de liso, ¿no es cierto?, es porque no presenta estriaciones transversales como los otros anteriores. Ahora, tiene características muy particulares este tejido, son células de forma fusiforme, ¿vale? Sin forma de uso, en la zona media, bastante amplio aquí, y los extremos muy acusados, con un núcleo central. Y presenta estos cuerpos densos. ¿Y qué son esos cuerpos densos? Los cuerpos densos están constituidos por la alfa-actinina, o sea, lo mismo que está representado en el músculo esquelético y cardíaco, que es la línea Z, o sea, es una línea Z. Y tiene entonces filamentos delgados de actina y tropomiosina, que son los filamentos que se van a contraer, ¿ya? Pero no posee troponina. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se une el calcio? A otra proteína llamada calmodulina, ¿ya? Y tiene también filamentos gruesos que son la miosina, por lo tanto tiene un elemento de capacidad contráctil. Lo único que se contrae no linealmente, sino que medio oblicuo, y eso tiene menor eficiencia que el músculo esquelético y el músculo cardíaco, que se corta su longitud. De tal manera que el músculo liso en general entonces se presenta en forma de haces o conglomerado de células de forma fusiforme, como señalaba, alargadas con extremos muy agudos. Posee solo un núcleo central. Además, las células musculares, también llamadas fibras musculares, carecen del patrón estriado, o sea, no presenta estriación transversal que se encuentra en el músculo esquelético y el cardíaco. Su cuerpo de eso está constituido por la alfa-actinina y representa la línea Z de esta célula. Y estas células poseen entonces filamento delgado de actina y troponina, pero no tropomiosina, perdón, pero no poseen troponina, por lo tanto el calcio no se une a troponina, se une a calmodulina, como vamos a ver a continuación. Y posee filamentos gruesos de miosina. Esas son las características fundamentales. Sigamos con algunas características de ella. En primer lugar, ¿no es cierto?, sus células poseen entre 5 a 6 micras de diámetro. Son fibras muy delgadas. Y 0,2 de largo, a pesar que en útero gestante pueden llegar hasta 0,5 milímetros, o sea, medio centímetro de longitud. En las paredes de los vasos sanguíneos son muy pequeñas, tienen 20 micras nada más, son muy pequeñitas estas fibras musculares. Es un músculo involuntario, regulado por el sistema nervioso autónomo, y hormonas como la bradicinina y condiciones fisiológicas locales, por supuesto, si tenemos meteorismo, ¿cierto?, los intestinos empiezan a funcionar ahí, contraerse, qué sé yo. Esas son condiciones locales. Y existen dos tipos de músculo liso. Un músculo liso multiunitario, que pueden contraerse de manera independiente una de la otra. Cada célula muscular tiene una inervación propia. Ese es el multiunitario. Este músculo solo posee filamento intermedio de desmina. En cambio, el otro músculo se llama músculo liso unitario. Sus membranas celulares forman uniones entre las células contiguas o adyacentes, y las células nerviosas solo hacen sinapsis con unas cuantas fibras musculares, por lo que estas células musculares no pueden entonces contraerse independientemente una de las otras. Este músculo posee filamentos intermedios de bimentina y desmina. Esa es la diferencia. Y veamos una inervación. Aquí tengo el músculo liso unitario. ¿Se fija? Solamente están formando entonces estos conglomerados celulares. Entonces, no recibe una inervación directa. Solamente hace una sinapsis con algunas células y puede encontrarse no puede encontrarse en forma independientemente. Esto forma parte fundamentalmente de los músculos viscerales y el intestino. Y aquí está la terminación nerviosa, se fija, solamente inerva una de ellas, pero la contracción se propaga a las células adyacentes. Ese es el músculo liso unitario. Pero tenemos el músculo liso multiunitario, que es fundamental, ¿no es cierto?, porque cada célula se contrae en forma independiente y tiene inervación propia. Se fija en el endomisio, donde está el tejido conectivo. Aquí van las fibras musculares, perdón, fibras nerviosas que están inervando entonces a cada célula. Y esto lo encontramos en el músculo ciliar del ojo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, nos molesta un rayo luminoso y inmediatamente la pupila se nos achica. Y también lo encontramos en el conducto deferente, porque todo el conducto deferente tiene que contraerse al unísono para eliminar los gametos.
para la fecundación. Y aquí tengo algunos entonces, el multiunitario, este es un corte transversal de conducto diferente, y este inserto, ¿no es cierto? Cada célula tiene, que está acá, cada célula tiene inervación propia, por eso tiene mucho endomisio. Y al lado está el corte entonces del conducto deferente. Aquí están las células musculares que tienen distintos planos de orientación, interna longitudinal, media circular y externa longitudinal, pero entre medio, ¿ya? Entre medio de todas estas capas que están acá hay muchas fibras nerviosas. Entonces, este tipo de músculo liso multiple posee mucho endometrio, lo que le permite entonces que el tejido conectivo, por el tejido conectivo viaje en terminaciones nerviosas que inerva entonces a cada una de las células musculares lisas. Le encontramos los conductos diferentes, donde todas las células deben contraerse entonces al unísono, ¿ya? Para eliminar los gametos masculinos. Y así garantizamos la propagación de la especie, o sea, que no se extienda ese tipo de especie, no solo los humanos, sino que todos los mamíferos. Tiene el mismo mecanismo. Y el músculo liso unitario forma conglomerados celulares. Se fijan, no hay mucho endomisio. Este tipo de músculo liso caracteriza porque solo algunas células tienen inervación, y forman conglomerados celulares, de tal manera que las células están muy próximas entre sí, de tal manera que el pulso nervioso se propaga de una célula a otra célula. Y esto lo encontramos en el tejido muscular de la vísceras, intestino delgado y intestino grueso, ¿ya? En el resto de las vísceras, por ejemplo, uretra. Este tipo de músculo lo encontraba entonces formando músculo liso visceral. A ti se le conoce también en la literatura, músculo liso visceral. Ahora, este músculo forma entonces conglomerados celulares como esos que están acá, el músculo liso eh, visceral. Pero la pregunta es, ¿cómo se mantienen unidas? Gracias a fibras reticulares que las mantienen entonces unidas. Estos conglomerados de células musculares se caracterizan porque no se sabe dónde termina una. Por ejemplo, en la parte más ancha de una célula se inicia la otra célula. ¿Se fijan? De esa manera van formando estos conglomerados. Y en la parte más ancha de esta célula termina entonces la parte aguda de las hayas. Y para mantenerse unidas entonces están rodeadas, ¿no es cierto?, por fibras reticulares, las que se muestran ahí. Y entonces el músculo liso, el calcio lo introduce al interior por una cavidades que se llaman las cavéolas, que son esos orificios, no orificios, una cavéola es como una endocitosis, que van a aparecer ahí. Entonces, así incorpora hacia el interior, entonces esas son las cavéolas, ¿se fijan? Esas que están ahí, eso claro que está ahí. Y aquí con mayor aumento, ¿cierto? Eso que está ahí, ¿ya? Esas son las cavéolas. Entonces estas células musculares incorporan el calcio a través de las cavéolas, que se vinculan con el retículo de sarcoplasmático y participan entonces en el secuestro y liberación del calcio. Y esas son las cavéolas que están mostrándose. Y entonces estas células musculares, aparte, tienen la capacidad de contraste, sintetizan proteínas exógenas para el uso entonces extracelular, como por ejemplo, sintetizan colágeno, ese que está acá, ese que está ahí, elastina, el tejido, en la arteria elástica, por ejemplo. Mucoliso sintetizan la elastina y el colágeno. Los glicosaminoglicanos, o sea, la sustancia o la partida extracelular amorfa, y factores de crecimiento. No es una célula pasiva de contracción, sino que sintetiza entonces proteínas exógenas. Ahora, estas fibras musculares lisas, ¿no es cierto?, al corte longitudinal se ven de esa manera, ¿ya? Y el corte transversal se ve, observan de esa manera. Se fija, son núcleos alargados, siempre están ubicados en el centro, y como conforman conglomerados es muy difícil encontrar entonces donde empieza una y termina la otra. Aquí en cortes transversales también son estructuras más o menos redondas, algunas con núcleo y otras estructuras sin núcleo, por efecto, ¿no es cierto?, que el núcleo es central. Entonces esos cortes no están pasando a través de los núcleos. Esa es la manera entonces de poder distinguir y diagnosticar el músculo liso. ¿Cómo se producen las contracciones musculares? ¿No es cierto? Es un músculo, una fibra muscular lisa no contraída en reposo, y esas son las manchas densas, ¿no es cierto? Y una fibra muscular da la impresión que es más grande, solamente está más aumentada. Esta fibra muscular está contraída. ¿Se fija? Van contrayéndose de esa manera, de tal manera que
indudablemente se produce un acortamiento, pero es menos efectivo que la fibra muscular estriada y cardíaca, porque esas son alargadas, estas se han sentido entonces oblicuo. Y eso provoca acortamiento celular, por supuesto, y lo que se llamaba entonces contracción muscular. Ahora, los mecanismos de contracción muscular entonces están involucrados en los cuerpos densos, ¿no es cierto?, que son las líneas Z, entonces, que está contigo por la alfa-actinina, ¿no es cierto?, y es lo mismo que están entonces las líneas Z de músculo estriado y cardíaco. Y posee filamentos gruesos de miocina y filamentos delgados de actina y tropomiosina, pero carece de esta molécula troponina que se une al calcio, pero tiene calmodulina, de tal manera que se produce el deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. Ahora, esta tropomiosina tiene el principio activo de esta actina tapado, ¿ya? Por eso no puede estar en la cabeza la miocina, cuando está, digamos, relajada, pero al contraerse entonces, ¿no es cierto?, se une la cabeza de la miocina con los filamentos de actina, el sitio activo en los filamentos de actina, y se produce entonces el deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. Y, y la tropomiosina es la que mantiene entonces tapado el sitio activo de la actina. De tal manera que la línea Z se inserta al filamento grueso de miocina y se relaciona con el filamento delgado y realiza entonces contracciones lineales y laterales. En consecuencia, es menos efectiva que las fibras musculares anteriores, que lo hacen en sentido lineal. Y entonces estas fibras lisas carecen de troponina, pero en su reemplazo tienen calmodulina, que es una proteína que se une al calcio, ya la vamos a conocer. ¿Cómo se produce la contracción de la fibra muscular lisa? Aquí tengo, por ejemplo, con estado inactivo, ¿no es cierto? Las cadenas ligeras no fosforiladas, estas son las cadenas ligeras, y estas son las cadenas pesadas. Y aquí está la cola, ¿no es cierto?, la miocina que se encuentra enrollada, ¿se fijan? Entonces, ¿qué se produce? Mediante la ATP, entonces una miocina, una sinasa miocina que da cadena ligera, ¿no es cierto?, es activada por el ATP. ¿Y qué hace? Lo siguiente, el estado activo, entonces esta cadena ligera fosforilada, hace que se desprenda, se desdoble esta cola, ¿ya? Esta cola que está en esta zona, porque hay un receptor o una proteína reguladora, y se extiende. Entonces, cuando queda extendido, ¿no es cierto?, tiene la misma estructura que el músculo esquelético cardíaco. Y aquí está el sitio de unión de la actina, y esta es la cona entonces de la miocina liberada. Entonces, de tal manera que los eventos que están ocurriendo son los siguientes. La unión de calcio liberado por las caviolas se une a la calmodulina. El complejo calmodulina activa entonces una sinasa de miocina de la cadena ligera, esta, la activan, ¿ya? Entonces, a esta sinasa de la miocina de cadena entonces ligera. Y entonces el segundo evento, la sinasa de miocina de la cadena ligera fosforilada, una de las cadenas más ligeras de la miocina, ¿ya? Una de ellas, conocida como la cadena reguladora, o proteína reguladora, o cadena reguladora, que permite el desdoblamiento de esta molécula de meromiocina ligera para formar entonces la molécula miocina parecida al palo de Golgi que conocemos nosotros. Y ahí se produce entonces, mediante el ATP, se produce entonces el desdoblamiento. ¿Por qué razón? Porque la cadena, ¿no es cierto?, ligera, se produce el desdoblamiento. ¿Cuál es esta? Una de ellas entonces, esta acá, es la que tiene insertada para mantenerla entonces como ese nudo, digamos. Cuando eso entonces se activa, ¡pum!, se suelta esta y forma entonces este palo de Golgi que ya conocemos de la miocina 2. Y entonces la tercer evento, entonces la cadena ligera fosforilada, descubre el sitio activo de la actina, ¿no es cierto?, y hace que se une entonces la actina con la miocina y hace posible la contracción entre la actina y el subfragmento S1 de la miocina, lo que entonces induce a la contracción muscular del músculo liso. ¿Qué enfermedades conocemos nosotros del tejido muscular? Bueno, el poliovirus, ¿cierto? Es un virus de la especie virídica enterovirus humano de la familia Picornaviridae y es agente causante de la poliomielitis, ¿no es cierto? La poliomielitis es una enfermedad, ¿no es cierto?, contagiosa, también parálisis infantil, que afecta entonces principalmente al sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso central, el poliovirus preferentemente infecta y destruye entonces las neuronas motoras
del músculo liso. Esta destrucción de la neurona causa entonces debilidad muscular y parálisis aguda flácida. Hoy día está erradicado porque todos los niños que nacen se lo contra la poliomielitis. El desgarro que se produce en los deportistas de alto rendimiento, esto ruptura de la fibra muscular. Eso es la lesión, ruptura del tejido muscular, generalmente de las fibras interiores del mismo, entonces, que va acompañado por hemorragia, claro, porque el tejido muscular es muy irrigado, provocando entonces la ruptura de vasos sanguíneos y entonces corren que corre a lo largo del músculo afectado, provocando dolor intenso, ¿no es cierto? Como una clava de aguja, muy intenso, y que impide entonces contraerlo. Normalmente los desgarros, ¿no es cierto?, se producen por un esfuerzo extraordinario. Eso hemos visto que en partidos de fútbol, ¿no es cierto?, de alta importancia, los, estos atletas de alto rendimiento están al máximo, ¿no es cierto? Sucede por una super elongación, excedemos con mayor la capacidad de estiramiento, por una contracción brusca, veloz, y para realizar entonces un esfuerzo superior a la capacidad biológica y resistencia de la tensión. Ahí se producen los desgarros. Reparación, por supuesto que sí, porque tiene origen mesenquimático, pero eso implica entonces mantener al músculo inactivo, en reposo. Calambre. Los calambres, bueno, en primer lugar es cómo se repara a partir de unas células que tienen por fuera, una célula satélite del músculo esquelético. De ahí empieza entonces a producirse la cicatrización y la reparación y la síntesis de miofilamento grueso y miofilamento delgado. Así se produce la reparación del desgarro. ¿Qué son los calambres? Contracciones bruscas, ¿ya? O rampa, sensación de dolor causada por espasmo de un músculo involuntario. A veces se produce contracción, ¿no es cierto? Espasmo. Solo entonces, algunos casos es de gravedad, pero normalmente, ¿no es cierto?, uno puede recuperarlo. ¿Y por qué ocurren los calambres? Indudablemente porque falta el oxígeno. Por tanto, el músculo está obteniendo ATP, ¿no es cierto?, a través del ciclo anaeróbico. Y producto de esa obtención de ATP, hay desprendimiento de ácido láctico y esto genera entonces el calambre. Puede ser causada por la insuficiencia oxigenada de los músculos, claro, lo que estaba diciendo yo, ¿no es cierto? Un atleta que está en alto rendimiento, ¿no es cierto?, ya no tiene oxígeno, por tanto corre, ¿no es cierto?, entonces está obteniendo energía a través del ciclo anaeróbico, o por la pérdida de líquidos y sales minerales. En consecuencia, es un esfuerzo prolongado, movimientos bruscos o de frío. Normalmente, ¿no es cierto?, con estiramiento, elongación, se termina entonces este espasmo, esta contracción, ¿no es cierto?, tan dolorosa. El envenenamiento de ciertas enfermedades también puede causar calambre, particularmente en el estómago, ¿ya? Y también se puede definir entonces como una contracción súbita y dolorosa de los músculos o de un grupo de músculos. Normalmente son un grupo de músculos y se contrae en forma espontánea, ¿no es cierto?, todo el músculo y son muy dolorosas. Entonces, algunas personas también se alivian, ¿no es cierto?, sobre todo los tenistas, lo visto ustedes que cuando están jugando están consumiendo entonces plátano para tener ATP, energía inmediata, porque son carbohidratos y porque tiene mucho, entonces, hay fosfato, fosfato, sí, pues, entonces, potasio, fosfato, mira, mucho potasio. Entonces, con el potasio también entonces se recupera este músculo y nuevamente llega a la normalidad. Entonces, el plátano contiene mucho potasio y evita entonces que este músculo se contraiga. Y tenemos la distrofia muscular. Fíjese, esta distrofia muscular, ¿no es cierto?, es provocada, representa de enfermedades hereditarias y que produce entonces la de los músculos estriados, degeneración del músculo, lo que, lo que produce los movimientos voluntarios del cuerpo humano. Se caracteriza por una debilidad muscular y alteraciones de las proteínas musculares que causan la muerte de las células que componen este tejido. Puede afectar también al músculo cardíaco y producir síntomas de insuficiencia cardíaca. Otra, la atrofia muscular. Se fija, mire, una extremidad muy delgada y la otra mucho más normal. La atrofia se refiere a la disminución del tamaño del músculo esquelético, perdiendo así fuerza muscular por razón
de que la fuerza del músculo se relaciona con su masa, por eso hay que hacer ejercicio. Y lo cual también afecta, ¿no es cierto?, al tejido óseo. Si usted no genera presiones, con las contracciones musculares va perdiendo entonces tejido óseo. Y puede ser parcial o completa. ¿Ya? Cuando el músculo se atrofia, conlleva una debilidad muscular, dado que la habilidad de ejercer fuerza entonces está relacionada con la masa muscular. La atrofia muscular es el resultado de una comovilidad de varias enfermedades comunes, incluyendo entonces el cáncer, puede ser el SIDA, insuficiencia cardíaca, el EPOC, ¿no es cierto? Esta falta de oxigenación, ¿no es cierto? Falla renal y quemaduras graves. Los pacientes que tienen caquez, entonces, esta pérdida de peso corporal, es una enfermedad que tiene entonces mal pronóstico. La enfermedad, ¿no es cierto? El hambre también puede generar entonces atrofia muscular, claro, porque no puede formar proteína, ¿no es cierto? Miocina y actina. Entonces, la falta de uso del músculo también lleva a la atrofia muscular, ¿no es cierto? Los enfermos que están mucho tiempo postrados. La miastenia gravis, ¿no es cierto? Es una enfermedad neuromuscular, autoinmune y crónica, caracterizada por varios grados de variabilidad entonces de la habilidad del músculo esquelético voluntario. Y del cuerpo entonces, la miastenia gravis, entonces es una debilidad muscular que aumenta durante los periodos de actividad y disminuye después de los periodos de descanso. Ciertos músculos están talados con los que se controla el movimiento de los ojos, los párpados, la expresión facial. La expresión facial, se caen los músculos. La masticación, el agua y la ejecución, tragar, a menudo afecta entonces con estos trastornos. ¿Ya? Y para ustedes, indudablemente, ¿no es cierto?, la expresión facial, el ángulo, la deglución, no tienen entonces no tienen fuerza para producir, para poder tragar. Y los músculos que controlan la respiración también le pueden afectar, ¿no es cierto? Y los movimientos del cuello y las extremidades también pueden ser afectados, pero afortunadamente son más tardíos. Claro, porque si afectan la respiración no pueden ventilarse, y la persona muere, ¿no es cierto?, por asfixia. Ok, entonces ahí tengo todas las enfermedades, ¿no es cierto?, que ya hemos visto, el 2 de garro, ¿no es cierto?, el poliovirus, los calambres, el esguince, la distrofia muscular, la atrofia muscular, la hipertrofia, no, la hipertrofia no es lo mismo, ¿ya? La poliomielitis. La hipertrofia es el crecimiento, ¿no es cierto?, o desarrollo anormal de los músculos, produciendo alguna, entonces, en estos casos de deformaciones. Usted ha visto esas personas que cultivan, ¿no es cierto?, hombres y mujeres. En los hombres, ¿no es cierto?, quieren ellos, incluso hay campeonatos, desarrollar mucha musculatura, pero son grotescamente, ¿no es cierto?, con muslos muy gruesos, bíceps muy gruesos, tórax. Y lo que son más, digamos, bueno, no sé, parece, no tengo nada contra ellas, pero las mujeres también cultivan, pero se ven como hombres, así forzudos, ¿no es cierto?, con unos bíceps tremendos, unos músculos pectorales. Las saqué porque no es una patología, sino que ellos cultivan su cuerpo para competencias fundamentalmente, para ganar títulos mundiales, ¿no es cierto?, o regionales de esta hipertrofia muscular. Pero eso se logra por mucho ejercicio. No aumenta el número de células musculares, sino que aumenta el diámetro, la hipertrofia, por eso se llama hipertrofia muscular. Ok, entonces, y la miastenia grave, entonces, es la habilidad del músculo, entonces, del tejido muscular. Ok, hasta aquí entonces el capítulo de tejido muscular que teníamos pendiente. ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. ¿No? Ok, ya Nicolás. Y el último capítulo que tenemos que ver nosotros previo a la prueba es este que tengo acá, no sé si lo saqué. Tejido muscular, ¿no? Bueno, saquemos lo de mi pendrive. De mi pendrive que tengo acá. Es el tejido óseo. No, bien, bien dicho. Nervioso. Nervioso, perdón. Gracias. Casi así. Aquí está. Tejido nervioso para odontología. Ahí está, 2001. Perfecto, gracias.
Estaba retrocediendo en vez de avanzar. Ya. Entonces, empecemos el análisis. No es muy largo, pero muy importante, ¿no es cierto?, para el desarrollo, para la interconectividad que existe entre el medio externo y uno. ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Perfecto, Catherine. Entonces el tejido nervioso es ese que está ahí, ¿no es cierto? Perdón. Comprende el encéfalo, el cerebro, cerebelo, protuberancia, sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y la médula espinal. Pero este tejido nervioso es muy frágil, es como un quesillo, por eso está protegido por la caja craneana y la médula por los cuerpos vertebrales, que le protege entonces de golpes. Son extremadamente frágiles. Si usted se pega aquí en un choque, ¿no es cierto?, la onda expansiva va a sacar y aquí se produce el daño. ¿Te fijas? O se pega atrás, ¿no es cierto? Por eso todos los vehículos ahora tienen la reposera del cuello para que no se produzca esguince y para que no se produzca este fuerte impacto. Si el impacto es aquí, la onda expansiva daña esta región frontal. Porque es un tejido muy, muy blandito, es como el quesillo. Entonces el tejido nervioso forma el encéfalo. ¿Cuál es el encéfalo? El encéfalo está formado por el cerebro, ese que está ahí, el cerebelo y la protuberancia. Ese es el encéfalo, ¿ya? Y entonces el cráneo tiene dos hemisferios. El cerebro, no el cráneo, el cerebro, perdón. El hemisferio entonces derecho y el hemisferio izquierdo. Pero de estos dos hemisferios, solo uno ocupa, o el izquierdo o el derecho. Si yo escribo con la mano derecha, ¿no es cierto?, estoy ocupando el hemisferio izquierdo. Si escribo con la mano izquierda, estoy usando entonces el hemisferio derecho. Va a llegar el momento, ¿no es cierto?, del desarrollo que podamos utilizar los dos hemisferios. Pero siempre ocupamos solo un hemisferio, desgraciadamente. Entonces, el encéfalo es un tejido muy blando, y que está protegido entonces por la caja craneana, esa que está ahí. ¿Se fijan? Eso nos protege de los golpes. Y más aún, eso azul tiene el líquido cefalorraquídeo, que amortigua también los golpes. Y entonces, para tener mayor superficie, el tejido nervioso, el encéfalo sobre todo, ¿no es cierto?, posee circunvalaciones. ¿Y por qué no decirlo el cerebelo también? Pues, ¿se fijan? Y ahí por eso le llamaban el árbol de la vida, el cerebelo, antiguamente. Entonces, con eso aumenta la superficie de mantener mayor cantidad de células nerviosas. De tal manera que nosotros vamos al tejido nervioso, su origen, sus células, las sinapsis y neurotransmisores, y ya terminamos el tejido nervioso. Empecemos por el origen. Fíjense que el origen, ¿no es cierto?, es el tubo neural. Del tubo neural se originan los neuroblastos, que dará origen a las neuronas. Y aquí, ¿no es cierto?, está el desarrollo embrionario. De tal manera que de unas células cúbicas, ¿no es cierto?, se van a modificar estas células a unas células extremadamente grandes, ¿ya?, con muchas ramificaciones, para tomar contapso entonces, ¿ya? Y un axón muy largo, extremadamente largo, ¿te fijas? Y que esta célula cúbica entonces se diferencia, ¿no es cierto?, y que puede medir entonces este axón hasta 1 metro de longitud. Y estos jugadores de básquet, 2 metros, ¿no es cierto? Imagínense que de las regiones lumbar, ¿no es cierto?, de la última vértebra o el segmento lumbar, envían axones, ¿no es cierto?, hacia el músculo, entonces, ¿no es cierto?, extremidades. Y sus fémures muy largos, que son extremadamente largos. Puede tener más de 1 metro, pero también podemos encontrar, ¿no es cierto?, axones muy cortos. De tal manera que tenemos los dos extremos. Entonces el sistema nervioso se origina de una capa denominada el ectoderma. ¿Y cómo se inicia la formación? Se inicia a través de una placa neural, que es un epitelio, ¿no es cierto?, alargado, ¿ya? Y ahí se forma un surco neural y finalmente el tubo neural. Veámoslo ahora. Aquí está la placa neural, ¿no es cierto?, de origen ectodérmico. Aquí está la placa neural. ¿Se fijan? Entonces empieza un proceso de formar, esta es la placa neural, es un epitelio simple, cúbico, y que va a formar el tubo neural. En el instituto que yo estaba haciendo mi posgrado, se veía que a los 3 días del desarrollo embrionario, esta placa neural ya tenía neurosecreción. 3, 4 días, o sea, ya está formando entonces
hormonas, ¿no es cierto?, de este sistema. Y de tal manera que se produce entonces una extendidura y forma entonces el surco neural. Y a los lados se originan las crestas neurales y aquí se forma el sistema nervioso periférico. Y aquí está un esquema, aquí está un corte histológico, este es el surco neural y aquí tengo la microscopía electrónica, ¿ya?, del surco neural. Pero el desarrollo embrionario continúa. Este surco neural posteriormente se cierra y forma el tubo neural, ¿ya? Y de aquí se van a formar las neuronas. Aquí está el tubo neural, el corte histológico, aquí está visto entonces en microscopía electrónica. Las células que están aquí se denominan neuroblastos. Son las únicas células nerviosas con un solo polo. Después no existe, cuando se diferencia, no existe ninguna más una célula nerviosa a nivel animal, los humanos, que tenga solo una prolongación. Pueden tener dos, ¿no es cierto?, o más prolongaciones, pero no nunca, no son monopolares, para que lo entendamos. Esta célula surgió entonces de la cresta neural. Y aquí tengo entonces el surco neural, ¿no es cierto?, perdón, el sistema nervioso. ¿Qué células se originan del sexo animal? O sea, estamos hablando entonces del sistema nervioso periférico. Disculpe. Esta es la placa neural, aquí está el surco neural, ¿no es cierto?, más avanzado, aquí está el tubo neural. Y de estas células, este grupo de celulares forman entonces la cresta neural. Y a partir de la cresta neural, entonces, se van a originar los melanocitos, las neuronas sensitivas, los odontoblastos, estudiantes de odontología, los odontoblastos, las crestas neurales, las células de Schwann. Esas células que revisan entonces al axón en el sistema nervioso periférico. De tal manera que dentro de las células del tejido nervioso nosotros vamos a hablar de las neuronas y las células de neuroglia. Que las neuronas que presenta entonces, estas células presentan excitabilidad y conductibilidad. En cambio, las células de la glía son células que acompañan a las neuronas. Las neuronas, ¿cómo son? Son células entonces que tienen la función receptora, integradora y motora del sistema nervioso. Existen neuronas de 3 micras hasta de diámetro, chiquititas, más chicas que un eritrocito. El eritrocito mide 7.2 micras. Y esta la encontramos, por ejemplo, en la capa granulosa del cerebelo. Son 3 o 4 micras, muy pequeñitas, por eso se llaman capa granulosa. Pero hasta neuronas de 280, incluso mucho más, 300 micras de diámetro, ¿ya? Por ejemplo, las neuronas motoras del área motora, las neuronas piramidales, que también se llaman neuronas de Betz. Y entonces, tiene entonces algunos axones que pueden medir hasta 200 micras, muy cortitos, hasta 100 centímetros, hace 1 metro de largo. Los basquetbolistas, esas personas que son extremadamente 500 metros, 2 metros 10, 2 metros 20. Eso tienen acciones muy largas. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso? De tal manera que aquí tengo el sistema nervioso central, aquí tengo el cerebro, ¿no es cierto?, el cerebelo, la potencia y la médula espinal. Tengo un sistema nervioso periférico donde las neuronas que llevan la información son neuronas aferentes, llegan toda la información al sistema nervioso central. ¿Cuáles, por ejemplo? Las neuronas olfatorias, ¿no es cierto? Percibimos la sustancia olorífera en el ambiente, lo lleva al sistema nervioso central, al área olfatoria, como vamos a ver nosotros en respiratorio, y ahí entonces lo lleva entonces hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Y entonces sabemos si eso es lo agradable o desagradable. El oído también llega la información hacia el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Los botones gustativos, sabemos si es agradable, dulce, amargo o desagradable lo que estamos comiendo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en el estomatognático. De tal manera que el sistema nervioso periférico entonces está formado por, tenemos neuronas en la piel, el músculo, ¿no es cierto?, las articulaciones, el aparato digestivo, circulatorio, respiratorio. Y todo ello entonces, información son nervios sensitivos que envían entonces su información hacia el sistema nervioso a nivel entonces de la médula espinal. Por lo tanto, los nervios y ganglios, ¿no es cierto?, van a formar entonces los nervios, más las neuronas forman los ganglios nerviosos. Y la parte central está formada por el encéfalo y médula espinal. Pero de aquí también sale información, ¿no es cierto?, con neuronas eferentes, perdón. Las que llegan son aferentes, las que sale información son eferentes. ¿Cuáles, por ejemplo?
secreción de las glándulas salivales. Por ejemplo, nosotros una persona está comiendo, ¿no es cierto?, algo, una fruta, supongamos, un día de calor, y de repente a nosotros nos sale la carúncula lingual, inyecta entonces un líquido salival. Nosotros no lo controlamos. Es por el estímulo visual que no ocurre. Entonces, la secreción de las glándulas salivales, ¿ya? ¿Cuál más? La contracción del músculo liso, ¿no es cierto?, de los nervios motores, del músculo esquelético, de tal manera que va a estar formado este sistema por nervios y ganglios. Los ganglios son acumulaciones de neuronas en el sistema nervioso o en la trayectoria de un nervio, lo mismo que acá. Esos son los ganglios nerviosos. ¿Cuántos tipos de formas neuronales tenemos en nuestra organización del cuerpo? Vamos a tener 3 tipos: las multipolares, las bipolares y las pseudomonopolares. Se fija aquí, ya no tengo las monopolares, las pseudo sí. Las multipolares se pueden asemejar a una estrella, por eso se llaman neuronas multipolares estrelladas. Las piramidales, porque se asemeja a una pirámide, vamos a hablar de números multipolares piramidales, o multipolares filiformes que tienen la forma de una pera. ¿Vea? Y las otras son las bipolares. Por ejemplo, ¿cuáles? A nosotros nos interesan, ¿no es cierto?, como ontología, las células de la lengua, ¿no es cierto? Las células, los neuroepiteliales, que nos dan la información si es agradable, amargo, dulce, ácido, lo que estamos consumiendo en la cavidad del oral. ¿Y cuáles más? En las retinas tenemos bipolares. Y las pseudomonopolares están formando entonces, se llaman así porque tienen un solo origen, pero es como un cable eléctrico, como este cable de mi auriculares, ¿te fijas? Aquí está separado, pero aquí van 2 cables, pero sale un solo cable que se ramifica hacia dendrita o axón. Y esos van a formar los ganglios cráneoespinales o ganglios sensitivos. Veámoslo. Estas formas neuronales aquí están. ¿Se fija? Cada origen de una prolongación, ya sea dendrítica o axónica, forma un polo. Como tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polos, son multipolares. Pero su forma que tiene, ¿no es cierto?, es forma estrellada. En cambio, esta, fíjense, tiene un polo, otro polo, bipolares, ¿no es cierto? Y estas son entonces las neuronas, por ejemplo, sensitivas. Y esta es la pseudomonopolar. Tiene un polo, ¿no es cierto?, pero aquí va el axón y la dendrita, o la dendrita y el axón. Y estas lo encontramos en los ganglios sensitivos o los ganglios cráneoespinales. Y aquí tengo un corte de médula espinal y tengo las astas anteriores, esta la más dilatada, aquí están los cuerpos neuronales, y aquí están las astas posteriores, y estas son fibras, axones de estas neuronas. De tal manera que los cuerpos neuronales están en esta zona que se llama sustancia gris, y esta es la sustancia blanca. Ustedes verán que esta zona, ¿no es cierto?, es más blanca y esta tiene macroscópicamente un color grisáceo. De tal manera que en la asta anterior vamos a encontrar unas células que son de forma estrellada, son multipolares estrelladas. Y estas son neuronas motoras. Entonces la sustancia gris en la asta anterior de la médula espinal vamos a encontrar este tipo de neuronas multipolares estrelladas. ¿Se fijan? Se parece a una estrella. Se parece a una estrella. Y estas son neuronas motoras, que se va a salir un axón y que viene a inervar entonces un músculo o una glándula. Entonces son neuronas de tipo motora. En la corteza del cerebro vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en las capas profundas unas neuronas muy grandes. Estas son las neuronas de Bett que pueden medir hasta 300 micras, ¿ya?, de grande que son. Y estas son las que ejercen el movimiento, ¿no es cierto?, voluntario por el eje piramidal, ¿ya? Esta neurona entonces, en la corteza motora vamos a encontrar una neurona de multipolares piramidales. Y aquí las tenemos entonces en sustancia gris de la corteza cerebral, estas neuronas motoras, ¿ya? Multipolares, mire todos los polos que tienen, ¿se fija? Pero de forma piramidal, como una pirámide. Y fíjense, todas estas de arriba son dendritas, esta incluso está la de arriba, todas estas son dendritas, pero este es el axón. El diámetro no varía, se fijan, en cambio las dendritas nacen gruesas y se adelgazan a medida que se ramifican. Ese es el axón. Y este es un corte histológico en nuestras preparaciones de una neurona, entonces, ¿no es cierto? Estas, por lo largo que tiene la dendrita, se llama tallo dendrítico o penacho dendrítico,
Y penacho porque van dando ramificaciones laterales como los cascos de los cadetes del ejército. ¿Se fijan? Han visto los penachos que están saliendo? Y empiezan. Es un casco de parada. Y estas son las prolongaciones vacilares, son dendritas. Pero el axón puede estar medio corrido, ¿no es cierto?, al centro. Y uno lo distingue porque estas son muy delgaditas y mantiene el diámetro. Y además que las dendritas tienen una espina dendrítica para aumentar la superficie sináptica. Vamos a verla a continuación. Entonces, estas son las neuronas multipolares piramidales. En el cerebelo, ¿no es cierto? Bueno, aquí encontramos más. Pues esta es una neurona que le puse nombre ahora. Ese es el tallo dendrítico. ¿Te fijas? Es una tremenda prolongación dendrítica o penacho dendrítico. Y esto, fíjese que esta neurona va variando. ¿Sí? La corteza está así y se produce una circunvolución, ¿ya? Una curvatura. Esta cambia de orientación. Va siguiendo entonces la orientación de las circunvoluciones. Después vuelve la circunvalación, se pone igual que esta, pero después, ¿no es cierto?, están en ese sentido. Y esas son las ramificaciones laterales que va teniendo. Y acá abajo tenemos las prolongaciones maxilares, que son dendritas. Y al medio, ¿no es cierto?, esa es el axón. ¿Por qué yo digo que es el axón? Porque no está ramificado, el diámetro es constante. ¿Se fija? Cambia que está grueso y medio que se ramifica, son más delgados. Esta es una foto de nuestras preparaciones histológicas. Estas neuronas multipolares, ¿no es cierto?, piramidales. Fíjense, y aquí voy a hablar de algo que todavía no, estas son con menor aumento, este es un paper, pero lo puse este paper porque fíjense, estas prolongaciones, por eso se llaman penachos dendríticos o tallo dendrítico, pero fíjense, todas las dendritas, todas, tienen como espinas, ¿ya? Esa. Y se llaman espina dendrítica. Todas estas que tienen espinas dendríticas son dendritas, excepto esta, mire, es liso. Es el axón. Y el axón cuando se ramifica siempre forma ángulos rectos, mire aquí. ¿Se fija? Es el axón entonces, mire dónde nace, por un lado, y todo el resto son dendritas, por las espinas dendríticas, que vamos a hablar a continuación. En el cerebelo tenemos otro tipo de neuronas, que son las multipolares de forma de peras, y están en la sustancia gris de la corteza cerebelosa. Estas que están aquí. Se fija, tiene una forma de una pera. Esta es la capa molecular, ¿no es cierto?, plexiforme, esta es pura corteza cerebelosa. Y aquí está el monoestrato de neuronas que se llaman neuronas de Purkinje, son de forma de pera. Y aquí están las neuronas, fíjense, cada esfera de que está ahí chiquitita es una neurona. Esas tienen de 3 a 4 micras. Esas son la capa granulosa. ¿Se fija? Pero nosotros estamos viendo esta forma. Forma entonces multipolar periforme. Esas son las neuronas entonces multipolares periformes, la sustancia gris. Y entonces, en los ganglios sensitivos, fíjense que tengo el ganglio sensitivo, ¿ya? Están las neuronas sensitivas. Y esta es una forma entonces la neurona pseudo monopelar. Y aquí lo que está haciendo el arco reflejo, ¿se fija? Este es el reflejo rotuliano, ¿no es cierto? Que se le pega un martillito para ver cómo está la inervación del músculo y va entonces estímulo de esta dendrita, va entonces a esta neurona y esta va entonces hacia esta hasta posterior, que todas las fibras que llegan ahí son sensitivas, ¿ya? Y se van entonces a hacer sinapsis con esta neurona a través de una neurona de relevo o lo hace directamente, que son las neuronas motoras estrelladas, ¿ya? Si hace entonces una sinapsis con una neurona de relevo, igual envía entonces la sinapsis axodendrítica, y aquí manda el axón al soma neuronal o a la dendrita para que este estímulo entonces, este músculo se contraiga. Y ese es el arco reflejo. ¿Se fija? No pasa por el cerebro, no pasa por, tengo que mover la pierna, no. Igual que un estímulo, ¿no es cierto? Yo lo pincho en persona e inmediatamente retiro la mano, ¿ya? Sin que pase a la vía central de decir, me duele, tengo que retirar la mano. Ese es el arco reflejo. Y esas neuronas, entonces, son estas que están acá al lado. Bueno, esa es la bipolar, esa es la neurona pseudomonolar de los ganglios sensitivos. ¿Te fijas? Mire cómo viene el estímulo por una dendrita, baja, entonces pasa por
hacia el axón, entonces va a inervar entonces una neurona motora de la esta anterior. Y al lado tengo una neurona unipolar en la retina o la mucosa olfatoria o la mucosa gustativa, ¿ya? En la lengua, en los botones gustativos. Son neuronas bipolares. Ok. Pero, hay que decirlo, lamentablemente, ¿no es cierto?, hay neuronas bipolares que nunca más se recuperan. Las neuronas no tienen capacidad de reproducción por mitosis porque tienen solo un centriolo, ya un solo. Por lo tanto, los centriólogos son dos. ¿Ah? Pero en la lengua hay unas células que son indiferenciadas y que por problemas de exceso de calor, quemazón, la lengua, ¿no es cierto?, se puede destruir y esta se lo puede transformarse en una célula neuroepitelial, al igual que la célula olfatoria. Nosotros cuando ustedes hacen, o nosotros dije, ustedes cuando hacen disección con los cadáveres, se están emanando mucha formalina, ¿ya? Momentáneamente pueden perder el olfato, pero lo pueden recuperar. Bueno, hay enfermedades que no se recupera, pero eso es una patología. Entonces, por eso debe usar mascarilla y ojalá poco tiempo inspirar los vapores de formalina, porque fija la mucosa olfatoria. Y aquí están todas las neuronas que hemos estado señalando. Aquí tengo las multipolares estrelladas, fija. Aquí tengo la multipolar periforme, aquí tengo la multipolar piramidal, aquí tengo la bipolar, y aquí tengo la pseudomonopolar. Aquí dice unipolar. Eso está malo, yo no lo puedo borrar, pero este es una célula. No existe la unipolar, no existen. Solamente el estado embriológico, ¿ya? Durante el desarrollo, en el tubo neural, los neuroblastos. Después son dos estructuras fundidas en una, ¿ya? Por eso se llaman pseudomonopolar, falsamente monopolar. Esto debería borrarlo aquí, pero como la literatura lo escribe así, yo lo puse nomás. Yo lo escaneo y lo pongo acá, para ver, no para ver este detalle, sino para ver la forma neuronal. Ahora, el esquema de una neurona, si nosotros analizamos una neurona, entonces tiene un soma neuronal, eso que está ahí, ¿no es cierto?, con núcleo, ¿no es cierto? Hablemos al tiro inmediatamente del núcleo, núcleos grandes. Siempre las neuronas tienen un núcleo grande. Eucromático, un núcleo muy grande, muy prominente. Da la impresión que ese es el núcleo, incluso en corte histológico. ¿Y por qué razón son así? Porque tiene que estar transcribiendo el núcleo, ¿no es cierto?, del neurotransmisor que tiene que sintetizar. Ahora, ¿qué tiene en el soma neuronal? Acuérdense, eucromático, núcleo muy grande, ¿ya? Pero muy prominente. Tiene esos gránulos. Esos son los grumos de níquel, ¿ya? Y esos grumos de níquel, ¿qué son? Son polirribosomas unidos entonces a retículo rámico rugoso. Ahí se produce la síntesis del neurotransmisor. ¿Y pues qué más tiene? En esta sección tiene las prolongaciones dendríticas. Se fijan, nacen, son cortas y muy ramificadas. Estas prolongaciones dendríticas, ¿no es cierto?, nacen gruesas, pero a medida que se van ramificando, se van adelgazando. Y esto está formando entonces lo que damos aquí, en la parte central, la parte periférica de esta zona. Y una de ellas, entonces, estas prolongaciones va a ser la prolongación axónica. Y cuando sale el sistema nervioso periférico, se envuelve en vaina, ¿ya? Que le otorga entonces la célula Schwann. ¿Y para qué? Para que el transporte axonal, ¿no es cierto?, o la onda de despolarizadores viaje muy rápido, de esta zona descubierta de la zona a esta zona, así, muy rápido, ¿ya? Como a ver la velocidad del flujo nervioso a continuación, en los siguientes diapositivas. Por eso entonces recubre una cierta área, pero deja descubierto cierta zona del axón para que se haga una atracción de la carga positiva con la carga negativa. Vamos a ver cómo se produce la onda despolarizadora. Y entonces en el sistema nervioso periférico vamos a tener el axón, acá vuelto en son vaina, ¿ya? Y termina siempre en una ramificación terminal, un teloendrón. Y estos teloendrones normalmente tiene una zona dilatada, el botón terminal. Y ahí se liberan entonces los neurotransmisores. Excepto, como vimos nosotros, el músculo esquelético y cardíaco, ¿no es cierto?, que se libera, se forma a nivel de el botón terminal, ¿no es cierto?
¿Qué se forma ahí? La acetilcolina, mediante la colina, ¿no es cierto? Y el acetilcoenzimo A, mediante una enzima en la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Este es el neurotransmisor de los tejidos musculares. Ahora, las células de neuroglia, ¿no es cierto?, son células que acompañan a las neuronas. Son 10 veces más abundantes que las neuronas, ¿ya? Y no forman sinapsis ni generan potencial de acción. O sea, no transmiten la propagación del flujo nervioso. Su función es de sostén y protección de las neuronas. Sirven de armazón en la migración de las neuronas durante el desarrollo embrionario. Eso es lo que van diciendo ustedes, ¿no es cierto? Colóquese ahí a un grupo de neuronas, ¿no es cierto? Por eso están formando en el cerebro capas. Usted vaya a esa zona, vaya a esa zona. Ya, ustedes neuronas estrelladas van, por ejemplo, la capa, ya, a la capa 3. La neurona piramidal, la capa 4. Así, de esa manera. Entonces regulan también el medio iónico extracelular, ¿ya? Y proporcionan la nutrición de las neuronas a través de un pie vascular que vamos a ver a continuación. Ahora, la glia ha sido estudiada, no es cierto, poco estudiada durante la historia del conocimiento de neurociencia. Solo en las últimas décadas se ha descubierto que para entender entonces el funcionamiento del cerebro debemos comprender la relación entre las neuronas y la glia. Por ejemplo, la gran cantidad de funciones de los astrocitos sugiere que estas son células que están involucradas en prácticamente todo lo que el cerebro hace. Por eso, ¿cómo se vio eso? Porque Albert Einstein fue un famoso físico, ¿no es cierto? Y dije, ¿por qué fue tan... descubrió la teoría de la relatividad? Entonces estudiémoslo y sacaron un área, ¿no es cierto?, del cerebro y hicieron un cortito loco y lo teñieron. ¡Wow! Y cuán sorpresa fue encontrarse con muchos astrocitos. Y empezaron a analizar, pero comparémoslo con personas normales, la misma área. Y encontraron que tenía menos astrocitos. Entonces se llegó a la conclusión que los astrocitos son los que regulan toda la actividad neuronal. Antiguamente se decía, usted es inteligente en ontología porque tiene muchas neuronas. Hoy día no, ¿no es cierto? Es inteligente porque tiene muchos astrocitos. Por eso el niñito empieza desde la sana cuna a estimularlo, ¿no es cierto? Para desarrollar, multiplicar entonces los astrocitos, ¿ya? Y el apresto que se produce en prekinder, en kinder, etcétera, etcétera. Le enseña a conocer los colores, ¿no es cierto? Todas las cosas que son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, en consecuencia, los astrocitos son muy importantes hoy día. Por eso se estimula la proliferación. De tal manera, entonces, que las células de neuroglia son de varias categorías los astrocitos. La astroglía, por ejemplo, que están constituidos por los astrocitos prosoplasmáticos y fibrosos. Y la oligodendroglia, pues que están constituidos por los oligodendrocitos, ¿ya? Y hay una clasificación de claro, mediano y puro por la capacidad que tiene y también por la inclusión de su DNA. Los claros tienen cromatografía muy distinta los medianos tienen cromatografía media y los puros tienen cromatografía de la capacidad. Y las células de la gloria son las auto también llamadas de la gloria porque tienen origen estos son los macrófagos, ¿ya? Células de la gloria. Y las células de la gloria son toda la variedad temporal de cerebro y implican en el central de la médula. Vamos a ver cada uno de ellos y luego los astrocitos son los ámbitos periféricos de la más bien parece, vamos a ver como una mancha, muchas muy ramificadas. Este cerebro tiene menos ramificaciones muy largas. Y estos son los oligocitos. Oligocitos significa poco, ya, dentro de las ramificaciones, citocitos de las pocas ramificaciones. Y esta es la célula de la gloria. Falta la célula que la primaria, entonces lo vamos a ver. Y aquí tengo los astrocitos, ya. Existen los prosoplasmáticos, los tipo 1. Y fíjense, ahí están. Fijan, estas células, entonces, ¿cómo son? Su ubicación es sustancial los prosoplasmáticos. Y están acompañados de los neuronales. Presentan numerosas prolongaciones, cortas y ramificadas. Y que terminan en vía vascular, una de ellas. O vascular, le llaman, que envuelve el vaso sanguíneo. ¿No es cierto? Entonces, de tal manera que trae esa zona, ese la nutriente, lo que oxígeno para la neurona. Y lo último se va a conectar con la neurona,
en el sistema neuronal. El fibroso tipo 2 son células que están ubicadas en la sustancia blanca, los productos de la adenina están en la sustancia blanca y presentan pocas prolongaciones, pero muy largas, son menos ramificadas. Y aquí las podemos ver. Y también tiene el vascular que envuelve a la sanguínea y por lo tanto se conoce entonces a las prolongaciones axónicas o delta. ¿Cuál es la función de estos sitios? Fagocitan ácidos metabólicos. ¿Qué más hacen? Preserva el nodo homeostase, el nodo barrier, por ejemplo. ¿Ya? Almacenan glucógeno. ¿Qué más? Forman una barrera encefálica formando una reproductora a través de prolongaciones sobremáticas. Las zonas externas de la corteza cerebral. Y proporcionan una función a la neurona. Es su función. Aquí vamos a ver sobre la mala. Fíjate que son condiciones de la clase como verdadera manchas de tinta encima. Significa son solo muchas más ramificaciones muy ramificadas pero cortas. Pues acá. Pero aquí está línea. Donde una de estas prolongaciones, aquí tengo varias, está con este vaso sanguíneo. Aquí también. Esta, por ejemplo, que está conectada con un vaso sanguíneo. Ese es el vascular o vascular claro. Por lo tanto, esos entonces están en la transición. Ahora, fibroso, este por ejemplo. Aquí tengo fibroso mayormente, acá, la misma foto. Fíjate. Tiene poca ramificación, muy menos ramificada, pero una de ellas, mire, como estamos viendo, ambas como están en la sustancia blanca, en el extremo entonces a un y el otro extremo entonces a una de nadie para inurgente. Entonces esos son los astrocitos por otros fibrosos. Los oligocitos acá parecen como arrocitos, ya. Pero aquí tengo un esquema de los oligocitos. Y todos estos oligocitos, como significa entonces, oligocitos significa poco de prolongaciones y citos en pocas prolongaciones. Lo encontramos en la sustancia lisa y la sustancia blanca. La sustancia lisa encontramos en la sustancia elíptica. Y la sustancia blanca forman la mielina en el sistema nervioso. Una prolongación se forma con el mielina en un segmento de la planta, otra prolongación en otro segmento y otra prolongación en otro segmento. Entonces mielinizarse varios segmentos de acciones en el sistema nervioso central. Esos son los tipos de y el canal central de la médula espinal tengo la médula espinal, tengo esta cavidad que se llama canal central de la médula espinal, tengo una célula la célula espinal. Esta está vista en la cavidad ventricular, como laterales, el cuarto ventriculo, ya. El tercer ventriculo lateral, cuarto ventriculo, canal central de la médula espinal. ¿Y cómo son? Son células formadas de epiteloidea. Son células familiares que presentan mieloidea que presentan los líquidos cefalorraquídeos y presentan una prolongación, ¿no es cierto? Que se va a ver una prolongación celular y van a hacer comisura crisis, ¿ya? ¿Y qué función tiene? Desintoxicar el anillo cefalorraquídeo. Y al lado tengo la célula de la micro significa pequeña. Esta sueca la sustancia gris como la sustancia blanca. Y las funciones son importantes las hemorragias cerebrales. ¿Ok? Esas son las células de la glia. Ahora, aquí hay un resumen. Se fija, esta es la neurona, aquí está su axón, aquí está la melanina, y aquí está el oligocito importante de la neurona del sistema nervioso central. Este oligocito, ahí está formando mielina en este segmento, otro segmento. ¿Se fijan? Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Los astrocitos. ¿Se fijan? Este es el astrocito. Ahora, este astrocito está tocando el vaso sanguíneo. Bueno, a esto ya. Pero el tema al soma neuronal sería un fibroso, un protocolmal. Pero los fibrosos. Ya.
Aquí tengo otro, pero sí, ese es fibroso. Aquí está su pie va a la expansión dentro del perturbador y entonces va a nutrir una sola o una dendrita. Y aquí tengo las células de la microglia, ¿ya? Son células de la microglia, son muy pequeñitas. Y los cortitos que parecen mucho a los florocitos. Son muy chiquitos. Ahora, ¿qué podemos encontrar en un rizoma neuronal? Ya. Y en las provocaciones clínicas entendidas. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a iniciar. Falta un minuto para todo. Aquí tengo, por ejemplo, dos neuronas, una con colores de la misma, pero es lo mismo. Fíjense, tengo el sistema nervioso central. ¿Qué tengo? Rizoma neuronal. Fíjense, rizoma neuronal. ¿Qué tengo? Un núcleo de cromática grande, muy grande. Cromatina laxa, globulina. ¿Qué más tengo? Los cuerpos de Nilsson. ¿Qué más tengo? Axón neural también se denomina pericardio. ¿Qué más tengo? Las prolongaciones del líquido que están acá. Y llevan entonces el estímulo a la toma neuronal. ¿No es cierto? Por alguna sinapsis. Axón, por ejemplo, dendrítica. ¿Qué más tengo? El cono axónico. ¿Qué más tengo? El segmento inicial del axón. Y, ¿no es cierto? El sistema nervioso central, los oligonucleótidos que están formando la mielina, los están protegiendo. Este es el sistema nervioso central, la misma acá. Pero el sistema nervioso periférico tengo la corteza de la axón, pero ahora está envuelto en la célula que le proporciona la mielina. Y termina entonces una ramificación, no sé, de unidad al pelo del hombro, está mucho mejor acá. ¿No es cierto? Formando entonces la sinapsis en la zona, por ejemplo, neuromuscular o neuroglandular, ¿no es cierto? Porque tiene que liberar alguna secreción, la glándula salival. De tal manera que entonces en el soma umbilical neuronal, que aquí tengo mucho más ampliado una neurona, vamos a encontrar entonces el soma neuronal. ¿Qué encontramos en el soma neuronal? Un Golgi que se ubica en perinuclear, solo en el soma. ¿Ya? ¿Cuál es el Golgi? Ese que está aquí, perinuclear, ese que está ahí, perinuclear. Pero solo en el Golgi, en el soma neuronal. Tiene abundante mitocondria esta. Tanto en el soma neuronal, en la dendrita y en el axón. Pero muy abundante entonces en el botón terminal. ¿Qué más tiene? El retículo endoplasmático mucoso. El retículo endoplasmático mucoso asociado a los polirrizomas a los grumos de Nilsson que están acá. Ese es Nilsson. Aquí se produce la síntesis del núcleo celuloso. Ese es el grumo de Nilsson. Entonces, los grumos de Nilsson, el retículo endoplasmático mucoso asociado a los polirrizomas, en lugar de presente en los neurotransmisores. ¿Qué más se encuentra? El retículo endoplasmático líquido. Asociado entonces el círculo endoplasmático está en la dendrita y en el axón, y en los botones terminales, ¿no? Refuerzan la membrana y aporta membrana a la vesícula presináptica. Por ejemplo, el músculo esquelético. ¿Qué más tiene? Contiene poco lisosoma, pero tiene lisosoma. Y ahí va a formarse después un artefacto. Vamos a ver que somos la lipofucina. Y vamos a recordar que tiene entonces poco lisosoma. ¿Por qué razón? Es que me estoy adelantando, porque tienen que describir todos los organelos viejos. Esa es la función de los lisosomas. Y pues entonces un solo sentenciero. Por eso entonces no se sigue por mitosis, por eso la neurona que se pierde, que muere nunca más puede ser reemplazada. ¿Qué más posee microfilamentos de proteína? Los neurofilamentos microtúbulos, asociados entonces a los MAP, son proteínas asociadas a los microtúbulos, tanto en el soma neuronal, la dendrita, tenemos el MAP2, y en los axones vamos a encontrar el MAP3. Eso lo encontramos en el soma neuronal. Entonces, no puedo seguir avanzando por solo 12 minutos. Hagamos un break. No tengo feedback. ¿Qué pasa? Catherine. Ya murió. ¿Cuánto el break? 5 minutos. Porque este es el último.
Café cargado como este en el programa de televisión. Ya. Yo ya tomo un solito aquí. Ya. 10 minutos entonces, Mauricio. Cani. Ok.